estos errores están aumentando tu ansiedad o tu depresión. Tengo que hacerlo todo bien. Sé que me va a ir fatal en ese proyecto. Siento ansiedad, soy muy débil. Todo me sale mal. Y puedes seguir diciéndote frases, pensamientos que están constantemente en tu mente y que definitivamente aumentan tu ansiedad o depresión. En este video te hablaré de los 10 errores de pensamiento más comunes y también te contaré cómo deshacerte de ellos en un próximo video. Este es uno de los temas que manejo en terapia con mis pacientes y puedo decirte que es un life changer. Sí, tu vida no volverá a ser igual luego de conocerlos y poder reconocerlos en tu día a día y decir, este pensamiento es solo un error de mi mente y puedo pensar esta situación de una manera más racional, más saludable. Entonces empecemos. No sin antes decirte que estos errores de pensamiento también se les conoce como distorsiones cognitivas. Miremos este diagrama. Tú eres ese matachito. Acá está el mundo. ¿Perfecto? Entonces pasa algo en ese mundo. Por ejemplo, tu pareja dice que ya no quiere seguir más contigo y tú sientes que eso te puso triste. Tu hijo hace una pataleta y tú sientes frustración. Pues claro, le has enseñado a comportarse y mira esa pataleta, llegas a una fiesta y te sientes nervioso porque las personas te están mirando. ¿Te das cuenta? Algo que pasa, un acontecimiento y tú sientes algo. Pensamos que hay una relación directa entre lo que sucede, lo que nos sucede y cómo eso nos hace sentir. Es decir, pasan cosas y aparece una emoción. Parece correcta esta interpretación, tan así que decimos en el caso de la pareja, es que me hiciste sentir triste. A nuestro hijo con esa pataleta le decimos, me pusiste molesto. Y sobre la fiesta decimos, es que las fiestas me ponen nervioso. Pero te tengo una noticia, esto no es así. Entre el acontecimiento y la emoción existe algo que es lo que en realidad desencadena esa emoción y son tus pensamientos. Lo que pasa es que la velocidad con la que pensamos es muy rápida y no te das cuenta que allí pasó algo más. Tú pensaste acerca de lo que pasó, acerca de la situación. Entonces volvamos al diagrama. Tú eres el matachito y está el mundo y tú ves eso que está pasando con tus gafas, tus pensamientos. ¿Qué pasa si tus gafas son amarillas? Verás la realidad de color amarillo, pero en realidad la realidad no es de color amarillo, es del color que es. Y si te colocas unas gafas de color oscuro, el mundo lo ves más oscuro, pero el mundo en realidad no cambia de color. Esas gafas de colores son tus pensamientos que los conforman tus creencias, tus reglas, tus significados. ¿Qué pasa si en ese proceso de pensamiento estás cometiendo errores? Pues son esos los errores de los que te voy a hablar que te están llevando a emociones como la ansiedad, la tristeza, la rabia, la frustración. ¿Cuáles errores puedes estar realizando? Te los voy a explicar. Primer error, pensamiento todo o nada. También le llamamos blanco o negro. Por ejemplo, cuando te dices o lo hago todo o no hago nada. O somos los mejores amigos o somos enemigos. O eres perfecto o eres completamente imperfecta. Si te das cuenta, es un pensamiento dicotómico, de extremos, que no permite nada en medio de esos extremos. ¿Y esto qué relación puede estar teniendo con la ansiedad tan alta que presentas? Pues mira, si estás pensando o lo hago todo o no hago nada, imagínate en un trabajo y te dices esto. Y es de esos trabajos que requiere de mucho tiempo, no puedes hacerlo todo. Entonces, ¿qué haces? Lo pospones porque eres o lo hago todo o no hago nada. Y no eres capaz de ver que puedes hacer partes, no ves los tonos grises. Pasan los días y el trabajo aún sin realizar, porque o lo haces todo o no haces nada y sigues posponiendo y tu ansiedad subiendo. Otra forma en la que te está afectando, te dices o soy perfecta o, ¿cierto? Lo contrario, soy imperfecta. Entonces te equivocaste explicando algo en esa reunión de trabajo. Por tanto, no eres perfecta. Como no ves grises, pues te queda el otro extremo, soy imperfecta. Y es allí donde aparece esa frustración, esa rabia, esa ansiedad. Dime en comentarios si cometes este error. Filtro mental o abstracción selectiva. Segundo error del que te va a hablar. Esto se trata de que prestas atención a cierto tipo de evidencia únicamente. Imagina tu día. Te despiertas, sales de tu cama, te haces un desayuno balanceado, compartes un bonito desayuno con tu familia, llegas a tu trabajo, adelantas cosas, te rindes, ha quedado bien hecho y luego una reunión de esas de antes de almuerzo y tu jefe te dice que ese proyecto que presentaste no salió, no quedó.
tú ya echaste el día a la basura, porque en ese filtro solo quedó que ese proyecto no salió y te dices, no soy bueno, no soy buena. Es decir, dejas de ver que fuiste productivo en tu trabajo, que compartiste con tu familia. Eso no lo ves, solo ves lo del proyecto. ¿Y qué? Eso aumenta tu ansiedad. Es decir, en este error, en el filtro, dejamos pasar los fracasos, pero no nuestros logros. Si eres de los que siempre ve sus fracasos y nunca ve sus logros, estás cometiendo este error. Y allí tienes algo para trabajar y así disminuir tu ansiedad y o depresión. Veamos el error número 3, saltar a conclusiones. También se le llama inferencia arbitraria. Este me fascina. ¿Por qué me fascina? Bueno, la verdad, más que fascinarme, me impresiona su capacidad para arruinarnos el día, la vida, el momento, las relaciones. Es de los que, si lo estás presentando, puedo adivinar que tu ansiedad está alta, muy alta. Este error de saltar a conclusiones se divide en 2 tipos. Miremos el primero, lectura de mente. Y para esto, mira este meme. Sí, se trata de cuando juegas a adivinar lo que piensan los otros, desde tu pareja hasta la persona que te topas en el ascensor. Seguro piensa que me veo fatal. Y pasas continuamente, y no solo en ese momento de la situación. Te quedas con ese error de pensamiento, por ejemplo, cuando llega la noche. Entonces, si te fuiste a tomar un café con tus amigos, ya en tu cama andas diciéndote, pensaron que lo que dije fue una estupidez. Pensarán que soy ridícula por decir eso. Te la pasas con la idea de que tienes ese superpoder de adivinar la mente, cuando el verdadero superpoder es yo pienso sobre mí y los otros que piensen lo que quieran, depende de ellos, no de mí. Ese es el verdadero superpoder. Bueno, y te dije que eran 2 tipos. El segundo tipo es que te crees el señor del canal del clima. Sí. Adivinas qué va a pasar en el futuro. Entonces te sorprendes pensando, no me van a llamar para esa entrevista, va a pasar algo malo hoy, cuando empiece a hablar se me va a olvidar todo. ¿Y qué? Tu ansiedad va para arriba. Bueno, y ahí podemos hablar de las profecías autocumplidas. Claro, tienes en tu mente que se te va a olvidar todo, prestas tanta atención a ese pensamiento que se te termina olvidando todo. Y tristemente confirmas tu adivinanza del futuro. Este es un error que en los trastornos de ansiedad está muy presente. Cuéntame en comentarios si tú lo presentas. Y sigamos con otro error. Este también me fascina, en serio, es que es muy de todos los días cuando tienes ansiedad o depresión. Y cuando empiezas a reconocerlo, a detectarlo, puedes ver unos cambios enormes en tu estado de ánimo. Se le llama razonamiento emocional. Te lo explico. Imagínate que un día encontré a mi hija comiéndose un chocolate a escondidas y entonces le llamé la atención. Y así molesta le dije que eso estaba mal. No le dejé terminar de comérselo y la castigué diciéndole que regalaría los chocolates. Mientras, en su cabeza, apareció un pensamiento: mi mamá no me quiere. Ese es un razonamiento emocional. Ella, desde su rabia por no poderse comer los chocolates, desde su frustración de perder los chocolates, razona eso y llega a esa conclusión. Es fácil quizás para ti decir, no se trata de que tu mamá no te quiera, eso no es cierto, pero ella en verdad lo piensa y lo siente. Es un razonamiento que está haciendo desde lo que siente, pero no es correcto. Te doy otro ejemplo. Un día me decía una paciente, soy una estúpida, una imbécil. Ella lo sentía. ¿Qué había pasado? Su esposo le había sido infiel con su mejor amigo, el mejor amigo de él, quien pasaba mucho tiempo en su casa, viajaba con ellos, pues es que era el mejor amigo. Ella, desde su rabia, desde su frustración, desde la ira, hacia este razonamiento emocional, soy una estúpida, soy un imbécil, ¿cómo no me di cuenta? Ella se sentía así, pero no estaba en lo correcto, era totalmente imposible darse cuenta de esta situación. Entonces, este error se trata de que te des cuenta de que si te sientes de determinada manera, pues lo que pienses no es que tenga que ser cierto. Me siento avergonzado, soy un idiota. Me siento frustrado, no sirvo para nada. Me siento triste, soy débil. Dime la verdad, ¿cometes este error? Sacas conclusiones de cómo te sientes y crees que eso tiene que ser cierto. Quinto, bueno, y vamos para el error número 5. Etiquetado. Este se trata de ponernos justamente eso, etiquetas. Soy un fracasado, soy bruta, soy idiota y a los demás son todos unos inútiles. Eres dependiente, eres mala persona. Estas etiquetas te ponen en una caja y como caja, pues allí te quedas. Es muy difícil salirte de esa caja.
Si esa etiqueta te la repites constantemente, es que soy ansiosa, soy depresiva, es decir, estás definiendo tu ser con una etiqueta cuando tú eres muchísimas más cosas. Y es más, tú no eres ansiosa o ansioso, tienes ansiedad, que es diferente. Entonces, tienes ansiedad, que es diferente, y eso significa que puedes tener ansiedad o no tener ansiedad. Pero si por el contrario dices soy ansiosa, soy ansioso, eso ya te está definiendo como persona. Ahora podemos pensar que entonces lo que debemos hacer es ponernos etiquetas, llamémoslas positivas. Y en esto muchos padres trabajan fuertemente. Lo que no saben es que aunque su intención fue buena, te trajo a ti problemas grandes, por cierto. Te decían, tú eres la mejor, tú eres fuerte, tú eres súper juiciosa, eres la mejor estudiante. Y lo metían en conversaciones. Con orgullo le decían a tu tía, es que el niño es muy fuerte, muy valiente, no se asusta con nada. Y tú ibas construyendo esa etiqueta, soy valiente, soy valiente. Y hoy que la ansiedad llega a tu vida, pues sientes una inmensa incomodidad. No puedes pedir ayuda, finges ser valiente, pero estás muerto del miedo. ¿Por qué? Porque hay disonancia. Se crea esa etiqueta con lo que te está pasando en tu realidad. Eres la mejor estudiante y no has sacado buenas notas en ese máster que estás haciendo. Y llega la disonancia, el malestar, la ansiedad. 6. Vamos para otra que me parece amigable, es decir, a la hora de hacer terapia y de reconocerlo es muy fácil. Se trata de la sobregeneralización. A esta la puedes reconocer porque incluye palabras como siempre, todos, nunca, ninguno. Aquí recuerdo cuando estudiaba matemáticas. Si es que fuera de ser psicóloga, también soy licenciada en matemáticas. En una clase de teoría de conjuntos, una amiga dio un ejemplo. Todos los hombres son perros, a lo que todos reímos, pero el profesor le respondió, con esa afirmación sobre el conjunto de hombres, ¿quieres decir que te has acostado con todos para que puedas afirmar que todos los hombres son perros? A lo que ahí sí nos reímos todos. Y ella, claro, quedó súper achantada. Mi punto acá es, hacemos uso de esas palabras por un solo ejemplo. El novio de mi compañera le había puesto los cachos recientemente y allí ella generalizaba. ¿Cuántas veces te dices tú, nunca me salen las cosas bien, no le intereso a nadie, no le gusto a nadie, todo me da ansiedad, ninguna persona me entiende, siempre tendré ese problema? Y que aumenta tu ansiedad, tu frustración, tu desesperanza. Y dime en comentarios cuál es la generalización, la sobregeneralización que más aparece en tus pensamientos. Y continuando, hablemos de este error, el séptimo, descalificar lo positivo. Te dicen, oye, ¿cómo te ves de bonita? Y tú, es que el vestido es nuevo. Te dicen, uy, y sabes hartísimo de este tema. Y tú, bueno, es que es un tema súper fácil. Te dicen, te vamos a promover. Y tú, es solo suerte. Es decir, tú la pasas con una caneca de basura y a todo lo positivo que te dicen, ahí lo echas. Este error me da como rabia porque fuera de descalificar tus logros, tus aciertos, tus triunfos, hace otra cosa. Magnifica lo positivo de los otros. Le dan una promoción a tu compañero de trabajo y tú, wow, es que él es muy inteligente. Le dicen bonita a tu amiga y tú por dentro te dices, sí, es que ella es bellísima, se viste divino, su cuerpo es espectacular. ¿Te sentiste identificado? Haz que ese wow vaya hacia ti. 8. El siguiente error se le conoce como magnificación. Este se trata de agrandar situaciones desproporcionadamente con un matiz catastrófico. Entonces te encuentras pensando, esto es imposible hacer, nunca terminaré con este proyecto, lo más terrible es que me haya dejado él, llegaste tarde a una reunión y te dices, mi carrera está terminada para siempre. Este error normalmente si lo haces viene acompañado por un amiguito que se llama minimización. Cuando magnificamos unas cosas parece que nuestra mente busca un equilibrio, minimiza otras cosas. ¿Y qué minimiza? Pues lo que a ti te haría sentir mejor o cosas que darte cuenta para prestarle una verdadera y balanceada atención sería lo que necesitarías. Entonces, por ejemplo, tienes un ataque de pánico diarios y tú, no es nada. Estás en una relación donde te sientes infeliz, maltratada, maltratado y tú, bueno, es que todas las parejas tienen sus cositas. ¿Te das cuenta? Magnificas lo que te hace quedar mal y por el contrario vas a disminuir esas cosas que sí tienen importancia. Imagínate este error, el impacto tan grande que tiene en términos de ansiedad, muy grande. Dime en comentarios, ¿catastrofizas, magnificas, minimizas?
Bueno, vamos para otro, el noveno. Uno que sí que está aumentando tu ansiedad impresionante. Se pelea el primer puesto con el anterior, quizás. Se llama los debería. Estos sí que son fuertes. A lo largo de tu vida los has ido construyendo y fortaleciéndolos de una manera que no logras imaginar. Si soy buena persona con alguien, esa persona debería ser buena conmigo. Si lo amo, él debería amarme. Si hago las cosas bien, debería irme bien. Entonces pasan dos cosas. La primera, una fuerte sensación de frustración porque no siempre se cumplen esos debería. Y la segunda es que culpas a los otros o a las situaciones de cumplir tus debería. Revisa tu listado de deberías y deshazte de muchos de ellos. Y te digo, estos se disfrazan detrás de tengo que hacer ejercicio, tengo que ser el mejor, tengo que estar calmado, tengo que ser feliz. Revísalos. Y te apuesto, si dices tengo que hacer ejercicio, o eres de los que no hace ejercicio, o de los que hace ejercicio pero no les gusta ni un poquito. Si dices tengo que ser el mejor, constantemente te encuentras fracasando. Tan raro. ¿Y esto, Maggie, por qué se da? Bueno, porque el debería es muy fuerte y te está presionando. Quita el debería y pon escojo ir al gimnasio, quiero ir al gimnasio. Y el último, que pone la ansiedad en unos niveles súper altos e incrementa cuadros depresivos. Se le conoce como culpabilización o personalización. Se trata de cuando te culpas a ti de algo que no es tu responsabilidad o no te corresponde. Entonces ahí estás tú. Es que lo hice sentir mal, yo te voy a hacer feliz, es mi culpa esta crisis de ansiedad. Acá quiero aclararte algo. Una cosa es culparte, otra cosa es responsabilizarte de tu parte, pero no sentirte mal por ti, por los otros y por todo el mundo, por las cosas que son responsabilidad de otros. Aquí te recuerdo, tú eres responsable de lo que tú piensas, sientes y haces. Y el otro es responsable de lo que piensa, de lo que siente y de lo que hace. Y por otro lado, de este error encontramos cuando culpamos a los otros de algo que es nuestra responsabilidad. Tú me hiciste sentir mal, no puedo salir adelante porque tú no me ayudas. Estos dos lados de este error hacen mucho daño y necesitan ser trabajados. ¿Presentas este error? Y ahora sí, hemos acabado con los 10 errores de pensamiento. ¿Cuál de estos errores cometes tú? ¿Te sientes identificado con los ejemplos? El primer paso es ese. Conocerlos, lo cual ya has hecho en este video, para luego darte cuenta de ellos en tu día a día, para luego aplicar técnicas que te permitan cambiarlos, sustituirlos, eliminarlos, retarlos, remodelarlos, probarlos, según sea el caso. ¿Quieres que te enseñe cómo deshacerte de esos errores de pensamiento? Entonces suscríbete dándole clic a la campanita, así te podré avisar cuando esté listo ese video en donde te voy a enseñar cómo deshacerte de esos pensamientos. Trabajar en terapia sobre estos errores de pensamiento es algo fundamental. Si presentas un diagnóstico de ansiedad y depresión, si tienes un diagnóstico de estos, te seré franca. Es necesario que realices este proceso con un psicólogo clínico que esté formado en el enfoque cognitivo-conductual. Te dejo un link para que me contactes. De una vez, lo empecemos. Nos vemos en el siguiente video porque de esta salimos juntos.